Amigos, y continuamos en este su programa, El Pueblo Quiere Saber. Muchas gracias por su sintonía. Para aquellas personas que nos están sintonizando, el programa de hoy definitivamente que ha sido muy interesante y ha estado lleno de algunos temas, como siempre, interesantes. Y hemos estado hablando de la situación económica que enfrentamos como país. Citaba yo en el segmento anterior que estuve dialogando con una persona que se acercó a comentarme sobre el programa, me reconoció y comenzamos a hablar, el señor García de Las Piedras, y me comentaba el señor García, me decía, mira, muy interesante lo que tú planteas en el programa, y ciertamente en nuestra conversación pues comenzamos a mover temas, y le fui dando unos datos y me dijo, caramba, fíjate, ¿por qué tú esos datos no los vas integrando en el programa? Porque, chacho, me has dado una información hoy que me ha dejado perplejo. Si tú das esa información en el programa, pues uno sigue buscando más y aprende uno también, porque esa información es bien importante. Y en ese segmento anterior, pues comentaba yo sobre esa conversación con el señor García y les cité y les presenté a ustedes el libro Soberanías Exitosas, y hasta en pantalla se puso la imagen del libro para que ustedes, nuevamente está en pantalla, para que ustedes puedan darse la oportunidad de leer ese libro y ver, no tiene nada que ver con el movimiento soberanista, aunque su autor es Ángel Collado Suárez, quien estuvo, ¿verdad?, al mando del partido Movimiento Unión Soberanista, pero el libro se estableció mucho antes, y como quiera, establecía yo que lo importante no es que usted vea esto como que le estamos vendiendo el elemento soberanista. Lo importante es que usted vea lo que están haciendo otros países. Decía yo en el segmento anterior que ciertamente es importante que nosotros hablemos del estatus político. Claro que sí, es importante que lo definamos de una vez y por todas, definitivamente, y yo estoy ahí. Pero mientras se da eso, nosotros no podemos quedarnos en la total negación de que hay que hacer un cambio. No podemos quedarnos en esa quietud que nos está matando, en la inmovilidad que nos está estrangulando. Y tenemos que atrevernos a hacer cambio y tenemos que comenzar a darnos cuenta que el mundo sigue moviéndose. Que mientras nosotros estamos con nuestro problema de indecisión, con nuestro problema de politiquería barata, aguantándole el mangoneo a populares y PNP principalmente, el mundo cambia. Y ciertamente otros países han tenido problemas similares a los de nosotros. Y le mencionaba yo dentro de la lista de soberanía exitosa que hay uno que se acerca mucho a lo que es Puerto Rico, y es Singapur. Y algunos datos relevantes de Singapur es que Singapur es 14 veces más pequeño que Puerto Rico. Fíjese, 14 veces más pequeño que Puerto Rico. Tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que tiene Puerto Rico. En Singapur no hay el elemento agua, ellos lo tienen que importar. Fíjate, en Puerto Rico el agua cae, que nos desborda los lagos y las carreteras y los barrios y las urbanizaciones y los pueblos y las ciudades y todo. Allá la tienen que importar, o sea, la compran a otros países. En Singapur, el desempleo ronda aproximadamente el 4.3%. En Puerto Rico es la friolera de 11.2%. Fíjese, el puerto marítimo de Singapur es uno de los más activos a nivel mundial. Cada 10 minutos aproximadamente entra y sale un barco al puerto de Singapur. O sea, quiere decir que Singapur, siendo más pequeño que Puerto Rico, se comporta como los países más poderosos a nivel mundial. El elemento de importación y exportación de ellos es más grande que el de la India, que el de Brasil,
y que el de Rusia. Fíjese, el elemento de exportación de ellos y de importación supera a India, a Brasil y a Rusia. Y ellos, simple y sencillamente, lo que hicieron fue cambios. Y todavía no se sorprenda, que no se, usted se va a sorprender cuando yo le diga cómo iniciaron sus cambios. En Singapur, los presidentes, cuando salen, conforman un comité. Y ese comité tiene la responsabilidad de velar porque el que entra al poder no venga de manera frívola a destruir o a romper todo lo que él hizo en su administración. Y no lo interviene el mandatario anterior, sino el comité por completo evalúa y toma acción inmediata para que ese que llegó nuevo no venga a querer romper las cosas por puro capricho, como ha pasado en Puerto Rico y usted y yo hemos pagado los platos rotos. Fíjese qué diferencia. Ellos no se conforman con las cosas que logran y que les dan éxito. Por ejemplo, ellos exportan mucho. Ellos son muy ágiles. Ellos se insertan en los diferentes mercados y hacen muchos tratados con diferentes países. Y si ellos identifican que hay un solo país o un solo mercado con el cual ellos están haciendo negocios y ese mercado se está convirtiendo en uno muy fuerte, o sea que vamos a poner que le compre mucho, que requiera que ellos exporten demasiado, en vez de ellos alegrarse mucho, ¿sabe qué hacen? Se preocupan. Se preocupan porque ellos dicen, si este se me va, si este tratado se cae, si este negocio deja de funcionar, yo dependo ya mucho de uno solo. ¿Ves? Y eso a ellos le levanta bandera y ¿qué le dice? Estás vulnerable. Así que toma acción contra esa vulnerabilidad. Inmediatamente comienzan a hacer cambios para que no le pase, como decían los jíbaros en el campo en Puerto Rico, no poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Vio? Casualmente, ese fue o ha sido uno de los principales problemas que ha tenido Puerto Rico. Y se ejemplifica muy, pero muy bien con lo que fueron las 936. Para aquellos que no conocen lo que fueron las 936 o las han escuchado pero no tienen ningún recuerdo de eso. La 936 fue la sección 936 del Código de Renta Interna Federal. Y esa sección establecía un programa de exenciones contributivas a todas las empresas americanas que se establecieran en territorios americanos o posesiones americanas. Y en cierto momento, bajo el gobierno de Rafael Hernández Colón, se entendió que se debía exigirle al Congreso que hiciera extensiva a Puerto Rico esa sección, de manera que Puerto Rico estuviera dentro del montón de localidades donde las compañías americanas podían poner una sucursal, por llamarlo de alguna manera, y por esa sucursal no tener que pagar contribuciones federales del dinero que transfirieran a Estados Unidos. ¿Ves? Pero sí pagaban contribuciones locales, generaban empleo y hacían alguna ayuda gubernamental con las famosas alianzas público-privadas, pues también se realizaba algo similar. Había ese tipo de intercambio. ¿Y qué pasó? Pues que eso fantástico se estableció y comenzó a darse a la industria en Puerto Rico. Comenzaron con la industria de la aguja, después comenzaron con la tecnología, la farmacéutica. Ese fue el auge. Ahí era cuando usted veía en Puerto Rico una farmacéutica en cada esquina, una industria en cada esquina, nuevos edificios, nueva construcción, generar empleos directos, generar un empleo indirecto.
hicieron varias aportaciones. Y en buen momento, el gobierno de Estados Unidos dijo, fíjate, estas compañías han crecido mucho y ya no están pagando contribuciones, pues yo estoy perdiendo dinero, y cuando ya ellas se convirtieron en empresas sumamente grandes y sólidas. Así que ese beneficio se lo voy a quitar. Pues ¿sabe qué pasó? Que cuando quitaron ese beneficio, las empresas, muchas de ellas, embalaron a correr porque ya no era negocio. Y Puerto Rico comenzó a experimentar su crisis económica. Las últimas empresas de la 936 que se fueron, cerraron o que obtenían el beneficio hasta el 31 de diciembre del 2005. Desde el 1 de enero del 2006, Puerto Rico ya no estaba siendo un lugar atractivo para que esas compañías se establecieran, porque ya no les cualificaba a ellos para esa exención contributiva. Amigos, ya me están haciendo señas de que tenemos una pausa comercial, así que les pido, mire, ni se mueva, que el pueblo quiere saber, continúa luego de esta pausa comercial.